Soy de Siria, entonces debido a la guerra tenía que escapar y venir a Polonia. La sociedad polaca parece tranquila y los árabes y españoles comparten muchas cosas en común. También los latinos, que somos muy activos, pero aquí los polacos, si hablas en el metro en voz muy alta, todo te mira así de forma tan rara. Sí. ¿Qué estás haciendo? Por favor, más silencio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en español. El día de hoy tenemos a dos invitados, nos vamos a enfocar un poquito más en Siria. Tenemos aquí una invitada especial. Ella es Luzeń, quien habla español y vive aquí en Polonia. Ella estudió filología hispánica, más bien estudia filología hispánica. Está en el último año en la Universidad de Varsovia y nos va a hablar sobre cuestiones culturales de Siria, de Polonia, de las culturas hispanoamericanas, hispanohablantes. Y también tenemos a Jagia, quien también está estudiando en la Universidad Jagiellonica en Cracovia. Él tiene unos 6 meses viviendo acá y estudiando la filología ucranística y tú iberística. Sí. Bueno, entonces creo que podemos tener una conversación bastante interesante si entramos todos en esta plática, como decimos en México. Pues bueno, quizá me gustaría que empezáramos con Luzeń. Háblanos sobre cómo fue cómo llegaste acá a Polonia, cuál fue tu primera impresión al llegar acá. Sí, bueno, hola a todos. Quiero hablar sobre mi experiencia aquí en Polonia. Y entonces, como saben que soy de Siria, entonces debido a la guerra en mi país tenía que escapar y venir a Polonia para continuar mis estudios. Y llegué a Varsovia en 2015, en octubre de 2015. Y entonces no fue tan fácil viajar a otro país como, no sé, cualquier persona va a tener las mismas preocupaciones de cómo vivir en el extranjero, que me está esperando, el idioma, qué tal el idioma, cómo es, la gente y todo. Pero bueno, elegí Polonia porque mi padre vive en Polonia desde hace 8 años. Lleva mucho tiempo aquí y trabaja aquí en Varsovia. Y entonces tenía que escapar de la situación trágica en mi país, de la Guerra Fría, de la caída de morteros, de bombas, de todo. Al principio, cuando llegué aquí a Polonia, no tenía ni una sola idea de lo que me estaba esperando, ni del idioma, ni de nada. Solamente ahora me recuerdo que pregunté a mi padre, ¿cómo puedo decir te amo en polaco? Y mi padre dijo, bueno, kocham cię. Y de verdad, hasta ahora lo recuerdo muy bien, hasta hoy en día. Cuando llegué en el control había un oficial, un trabajador en el control, y me preguntó, bueno, tú, qué curioso que hablas muchos idiomas y no sabes nada de polaco y ni una sola palabra. Y yo dije, no, pero, sí, lo recuerdo, solamente puedo decir una sola palabra en polaco. Y él dice que es
y dije, Kuhamche. Esto fue tan curioso, pero como un inicio muy gracioso. Y positivo, sí, para entrar. Y bueno, me dieron el permiso para entrar a Polonia, al territorio polaco y bueno, esto me dio muy buena reacción del país. Uh-huh. Sí. Y después, bueno, tú llegas para estudiar también acá, ¿no? ¿Estabas estudiando allá en Siria? Sí, cumplí 2 años de filología española en la Universidad de Damasco, pero tenía que dejar mis estudios y dejar todo para venir acá. Y entonces empecé en 2015 mis estudios en la Universidad de Varsovia, UWU. Son estudios ibéricos. No es solamente filología española o letras hispánicas, sino es un departamento, es un instituto de estudios más amplios que también incluyen la historia y la literatura latinoamericana y la literatura y la historia de España. Y también hay como otro grupo de estudios portugueses con el portugués y todo. Por eso se llama Instituto de Estudios Ibéricos. Uh-huh. ¿Qué fue lo que a ti te costó trabajo al principio, al empezar tus estudios? ¿Sabes? ¿Tuviste dificultades? Sí, estuve perdida. Primero que no tenía este nivel muy avanzado del polaco. Eso fue, ¿sabes? Un nivel muy, muy básico del uso cotidiano, como dzień dobry, dobranoc, jak się masz, algo así, pero no es un idioma que te ayuda para estudiar historias, para estudiar literatura. Y el primer curso académico fue en polaco. Las clases se dan en polaco durante todo el curso académico en Polonia. Y estas asignaturas tratan de la historia de España, literatura y todo, pero en polaco. Entonces tenía que hacer un esfuerzo personal, tenía que trabajar mucho y buscar fuentes, libros, pasar muchas horas en la biblioteca del Instituto Cervantes de Varsovia. Tenía que siempre preguntar, hablar con cada profesor a solas, preguntarle del material, de los temas, de buscar detalles, porque es muy difícil, por ejemplo, tener un libro o simplemente tener la bibliografía y buscar un libro entero, una historia entera sin saber, por ejemplo, los detalles o los puntos que el profesor necesita para este material o para el examen. Pero tú ibas a las clases de todos modos, ¿no? Aunque fueran en polaco. Sí, la asistencia es obligatoria, pero también depende de cada profesor. Tenía que hablar con cada profesor. Algunos exigen la asistencia a las clases, algunos dicen que no es necesario, pero puedes escribir como redacciones o hacer algo a cambio, hacer otra cosa, por ejemplo, presentar algo, hacer una presentación de PowerPoint o otra cosa. Si no puedes asistir a las clases, otros dicen que no es obligatorio y la única condición para pasar el examen y la asignatura es asistir a las clases, porque la nota está dividida en 2. La nota de actividad y participación en las clases y la nota del examen y las pruebas semestrales. Y entonces tenía que, ¿sabes? Había gran diferencia entre los dos sistemas educativos. Para mí no tiene sentido asistir a clases en polaco si no voy a entender nada, y al mismo tiempo tenía que trabajar horas extra en la biblioteca para sacar fuentes, leer libros, hacer mis propios... Y aprender lo que tus compañeros aprendieron durante las clases. Sí, es decir, que tenía que hacer mis propios apuntes, mis
propios resúmenes, leerlo todo completamente y sin la ayuda o sin la explicación del profesor. Ujú. Porque la ayuda sí me ayudaban como durante la déjour, la hora de tutoría. Ajá, tutoría. Durante su tutoría, sí, claro, puedo ir a la tutoría de cualquier profesor y seguramente me va a ayudar con mucho gusto, me va a intentar como más o menos darme los puntos o lo que él quiere. Ujú. Algo excelente, ¿no? Y creo que es clave para todos los Sí. extranjeros es aprovechar las horas de tutoría para Y tener me ayudaba personalizada. mucho a hablar en español con los profesores al principio y en algunas clases tenía que asistir como a las conferencias o a otras en polaco, pero esto también me ayudaba para mejorar mi nivel de polaco, ya Claro. que al principio para aprender cualquier idioma tienes que escucharlo y a través de practicarte o acostumbrarte a escuchar este idioma, entonces de forma natural, sin saberlo, vas a tener como un conjunto de palabras en tu mente. Ujú. Es que creo que aquí hay como dos puntos de vista que por lo menos yo, de las maneras en las que yo puedo abordar este tema, que es intentar ponerme en los pies del profesor y también como el estudiante, porque también estudié aquí en la Universidad de Silesia yo. Pues como estudiante creo que es muy difícil eso de tratar de adaptarse a este sistema educativo que es un poco diferente al, por ejemplo, el mexicano. Y como profesor también puedo pensar que, pues bueno, es importante que asistas a las clases porque, aunque no sepas el idioma, es bueno que te estés acostumbrando a escuchar las clases en el idioma polaco. Ellos mismos saben, y yo creo, Ujú. porque están acostumbrados a tratar el tema de los idiomas. No es casualidad que las filologías las estén dando también en el idioma, ¿no? Porque Sí. ellos ven que es necesario. En algunos lados no se da en el idioma, ¿no? Sí. ¿Cómo es para ti esto, Yakia? Sí, justo es una cuestión muy complicada y me pasó lo mismo. Yo también me sentía súper perdido al inicio. También por la misma situación de cómo son las clases, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de clases, justo lo que para mí fue raro, ¿no? Que hay que conversatorium, ćwiczenia, que son los ejercicios, wykład, que son las como conferencias, ¿no? Y para mí Seminarios, Feco. Sí. ajá, es que justo para mí es difícil como identificar porque yo no sabía como qué clase es qué, ¿no? Y justo también, por ejemplo, la cuestión de las evaluaciones. Yo apenas llevo aquí un semestre y, por ejemplo, yo no tuve ningún examen en la sesión de exámenes. Todavía, eso lo voy a tener apenas en el verano, ¿no? Porque todo era do zaliczenia, que es nada más como acreditar con una calificación. Sí, ¿no? esto también hay una diferencia en las asignaturas. No sé si estás registrado en el sistema de usos. Es un sistema bastante complejo, ya que, por ejemplo, cada asignatura es diferente de la otra. Hay asignaturas que puedes, por ejemplo, aprobarlas simplemente con la asistencia a la clase y hacer una presentación o no hacer una presentación, simplemente participar o hablar como una conversación abierta. Hay otras clases que no, para aprobar tienes que pasar un examen escrito. Hay otras asignaturas como de literatura, puedes pasar el examen solamente de forma oral. ¿Me entiendes? Y hay cierta diferencia. Y los extranjeros, por ejemplo, mis amigos de Erasmus o de América Latina, no saben cada asignatura. Por ejemplo, tienen una asignatura en el programa y no saben qué hacer. Piensan que van a tener un examen al final y un examen final, pero que no. No siempre es así. No siempre es así. Y ya habíamos hablado también en una conversación anterior sobre las listas, grandes listas, que también pueden servirte como una guía, en especial si eres extranjero, para buscar el material por ti mismo y de forma autodidacta, pues estudiar el contenido del programa. Pero también puede ser un poco complicado, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia con estas listas? No ha habido tal cual una lista como
de temas como el tipo programa, ¿no? Y la bibliografía, por ejemplo, yo la llegué a encontrar en usos, Ujú. pero no, los profesores tal cual no nos la dieron. Un maestro, por ejemplo, él sí nos dio como la lista de lecturas y de manuales que se iban a utilizar tanto por año como por semestre, Mm. pero para mí fue relativamente sencillo porque en el mismo edificio en el que estudio está la biblioteca de la Facultad de Filología y entonces muchas veces las personas que trabajan ahí ya saben hasta incluso quién te mandó Ajá. por el libro, ¿no? Ah, claro, este es el profesor Jodana, ¿no? Y entonces ya te dan Sí. el libro. Muchas veces no lo puedes llevar a casa, Ujú. sino que tienes que sacar copias. O Sí. Depende mm, también de cada año. Por ejemplo, en tu caso creo que tienes estudios de, mm, de este departamento de ¿qué? ¿Qué fue tus estudios? ucranianas, de Sí. filología ucraniana. Y entonces en tu caso es necesario tener un nivel de este idioma y no te falta nada en este caso. Pero en mi caso, por ejemplo, eh, hay algunos profesores me trajeron sus propios libros o materiales para estudiarlos. Ujú. O buscar también cualquier material o libro puede estar accesible y disponible en la biblioteca del Instituto Cervantes o en la biblioteca de nuestro departamento también. Ujú. Que eso es algo súper positivo, ¿no? Que a mí me gusta también de aquí de la universidad, que es ese acceso que tenemos a las bibliotecas y que todas las facultades lo tienen. También contigo es igual, ¿no? Que tienes la Sí. biblioteca al ladito. Sí. Y los profesores también te ayudan en ese aspecto, ¿no? Que para ti fue quizá un poco complicado en el momento en el que tú... Sí, al principio, pero siempre digo que esta dificultad te hace más fuerte. Y la experiencia del primer curso no fue fácil para mí, para nada, pero ahora, de verdad, esta experiencia me hizo fuerte, me dio la oportunidad de mejorar mi nivel de polaco, también mi nivel de español y mis conocimientos de hacer investigaciones y buscar como fuentes De manera independiente. de manera independiente y fue una experiencia personal muy positiva para mí. Ujú. Luzane, ¿cómo fue para ti adaptarte a la cultura, a los polacos en tu universidad? Oh, sabes, soy una persona multicultural. A mí me gusta todo el mundo y siempre digo, cuando alguien me pregunta de dónde eres, digo soy de todo el mundo, ya que soy árabe, soy de Siria y me gustan las culturas diferentes. Ujú. Tú Para hablas mí, varios idiomas además, ¿no? sí, hablo árabe nativo, español fluente, inglés muy bien, polaco también puede ser muy bien, de nivel B2 creo, y estoy aprendiendo coreano. Hablo un nivel muy básico de coreano y lo estoy intentando. Ujú. ¿Y cómo ves tú el conocimiento de los polacos sobre Siria en general? Supongo que sirve de algo que haya este intercambio tan directo entre los Sí. polacos y tú. Sí, por ejemplo, tengo un montón de amigos polacos. La mayoría de mis amigos aquí son polacos. De verdad no tengo amigos árabes o sirios. No conozco casi dos o una persona siria. Pero la mayoría, todos mis amigos son polacos. Entonces tengo un contacto, eh, un contacto muy fuerte con ellos. Me trata muy bien, con mucho cariño y respeta mi cultura. Y por el español, por ejemplo, porque nos entendemos en mi medio de polaco, en su medio de español, eso me ayuda mucho. Cuando hablas un idioma, entonces abre para ti todas las puertas para aclarar algunas ideas, informarles de tu cultura. Entonces, el idioma
como español y polaco, me ayudó mucho para hablar de mi propia cultura, de mi historia. Y ahora ellos tienen un conocimiento, como dicen, wow, así son los sirios. Y poco a poco, por ejemplo, comparto con ellos las fiestas. Y cuando hay una fiesta de Siria o de mi país, siempre intento traer algo como comida típica siria o dulces típicos sirios, o traer algo de mi país, o explicarles alguna cosa, alguna canción, alguna palabra. Y ellos poco a poco empiezan a decir que wow, ellos me defienden y me siento tan segura con ellos. Ujú. Y si alguien viene desde fuera y dice, ay, los árabes tienen una mentalidad cerrada o tienen algo, ellos dicen que no. Mira, no, conocemos Lujay, nuestra amiga de Siria, los sirios son muy abiertos, su comida es tan rica, conocemos estas palabras en árabe, como hablar como gracias, hola, y empiezan a, por ejemplo, usar canciones en árabe. O, por ejemplo, cuando durante la etapa o el mes del ayuno musulmán, fue el cumpleaños de mi amiga y quería celebrarse con ellos, con mis grupos de amigos, y de verdad me gustó mucho que ellos no empezaron la fiesta ni comer nada hasta terminar la duración de mi ayuno durante el día, porque no podemos comer hasta depende de la luna, ¿sabes? Depende de la luna y del sol. Y entonces no comían ni empezaron la fiesta hasta terminar esta duración del ayuno. Ujú. Entonces, tú me estás diciendo que los polacos tienen información sobre los musulmanes. Al menos hablo de mis grupos de amigos. Grupos No de tengo amigos. idea de Polonia en general, de pero Polonia en general, pero de mis amigos, de mi universidad, de mi gente, sobre todo son personas de nivel cultural, son estudiantes de filologías, es decir que están abiertos a otras culturas, como les interesa la cultura española, y la cultura española tiene cierto contacto con la cultura árabe, ujú. ¿sabes? De los árabes musulmanes. Entonces deberían saber algo de estas culturas vinculadas y conectadas entre sí. Claro, incluso de la influencia del mismo árabe en el español, ¿no? Es Sí. importante, no se puede omitir cuando hablas de la lengua Y española. mira ahora esta influencia, por ejemplo, tu nombre es de origen árabe y tú eres Claro. mexicano, Yahya. Esto proviene del árabe de España, de los musulmanes y los árabes en España. Es Fíjate. poco popular tu nombre. ¿Quién sabe si sea directamente de ahí? Entonces, tengo una historia que me ha contado mi mamá, porque ella siempre dice que tenía un padrino en México. Ella es de Guerrero, del estado de Guerrero, en el sur, y tenía un padrino árabe que tenía un sobrino llamado Yahya, Yahya. y entonces a mi mamá siempre le gustó el nombre, y dice que cuando yo nací, pues se acordó y me lo puso. ¿Y ella lo pronuncia así? ¿O Yahya, y de hecho la G que le escribió, ella Ujú. lo modificó porque debería ser, si lo transliteras del árabe, sin la G. Pero Ajá. Sí. Entonces, y eso vamos- significa como revivir. Quiero decir algo. En Europa, en general, acabo de decir con Yahya este tema, en Europa en general hay culturas puras, por ejemplo. Me refiero, ya que, claro que todos somos mezclados, todos tenemos raíces diferentes. Es obvio, es cierto y lo creo. Pero la cultura europea en general es diferente de nuestra cultura y de la cultura latinoamericana. Por ejemplo, los europeos o cualquier extranjero del mundo tiene algunas ideas generales a través de la televisión, de las noticias,
de los cuentos orales, de lo que escucha de la gente, etc. Entonces cada uno tiene como ideas de ahí, ideas de allá, pero nadie sabe la verdad que siempre está escondida y está en sombra, ¿sabes? Y por eso esto no es suficiente. No es suficiente tener unas ideas generales de una cultura y venir para hacer conversaciones y preguntas si no tienes un gran conocimiento de esta cultura. Pero estoy aquí, mi papel es aprovechar este conocimiento de varios idiomas y varias culturas para hablar de mi cultura, para explicar qué significa estar una persona multicultural que vive en el extranjero y todo. Ese es mi papel y quiero aprovecharlo. Justo, bueno, es que me parece que es muy importante cómo tenemos a veces percepciones a partir del prejuicio, ¿no? Y muchas veces siento que algo que sucede, por ejemplo, con el mundo árabe, es pensar que son los árabes y son todos iguales, como si fueran una masa homogénea, ¿no? Y que pasa muchas veces también con Latinoamérica, ¿no? Que a pesar de que hablamos el mismo idioma, no somos completamente iguales. Y sí, por supuesto que compartimos y nos sentimos parte de algo, pero también uno no deja de ser, por ejemplo, mexicano o colombiano o peruano, así como tú, por ejemplo, dices que eres árabe, pero eres siria también, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo que pasa es que en Europa hay una gran diferentes culturas y países, pero ya como tienen algo propio. Y lo que pasa en nuestro caso, el mundo árabe es tan amplio. A pesar de que todos los países árabes hablan árabe y la mayoría de esos países son musulmanes, pero la cultura es diferente. Cada país tiene sus rasgos característicos y propios, únicos, diferentes, que son diferentes y muy variables, muy distintos. Y la gente mezcla que todos son iguales, el mundo árabe, que todos los árabes son iguales. Y eso no es verdad, no es cierto. Como en América Latina, hablan castellano, son cristianos, pero no son iguales. Los mexicanos, los cubanos tienen algo, cada país tiene algo característico, algo propio, y la gente mezcla todo, que piensan, entonces todos son iguales. Los latinos, los árabes. Sí. Lucian, tú en algunas de nuestras conversaciones anteriores habías dicho que las religiones están de alguna manera conectadas, ¿no? Sí. ¿Tú has visto similitudes en la manera en la que se vive la religión en Siria con los polacos? O quizá en general el Islam. La religión es algo muy amplio y de todo el mundo. Es decir, no tiene nada que ver con la nacionalidad. No tiene nada que ver con si es polaco o es sirio o es, no sé, de cualquier lugar del mundo. Una religión es para todo el mundo. Y siempre digo que las religiones provienen del mismo origen y tienen ciertas normas. La diferencia es el aspecto cultural. Y cada país cómo lo practica, cómo lo ve, cómo lo hace, qué añade. Y sabes que estudié antropología. Tenía clases de antropología en mi departamento de estudios ibéricos. Y hay diferencia entre la religión y la cultura. Que sí, la religión forma parte de la cultura, pero también la cultura añade algo a la religión. Y podemos tener esta paradoja entre los retos o entre los ritos, sí, perdón. Las festividades. Sí, ritos religiosos y otros tradicionales o fiestas tradicionales, por ejemplo. Y por eso quiero decir que la gente no entiende una cosa tan importante. Es que hay personas que si la religión, sus normas son claras, la gente no entiende que hay personas que son practicantes, hay que no, hay otras que no.
hay personas que siguen las normas religiosas, hay personas que no las siguen. ¿Me entiendes? Hay algo como costumbre y hay cosas como... El uso del velo. El uso del velo, por ejemplo, es un tema, por Dios, muy amplio, muy complejo. Y el velo, sabes que es un símbolo religioso. Y en la antigüedad también los cristianos, las monjas y estos llevaban velo y ropa, prenda cubierta. Lo que pasa es que esto sigue como es un punto de estas normas religiosas. Con el tiempo, con el paso del tiempo, la gente no lo practica. Y ahora hay como cosas de moda. En mi país, tal como aquí, es una opción. Por ejemplo, es una opción si vas a ser o convertirte en un monje o si quieres o no quieres ser como una persona practicante religiosa o convertirte en un monje. Tal como es el caso en mi país, es una opción. Si una chica quiere llevar el velo y otra que no quiere llevar el velo, es una opción. Otra opción, puedes encontrarte un montón de musulmanes que no son practicantes, para nada. Hay otros que sí son practicantes. Hay musulmanes que sí beben alcohol y no siguen la norma religiosa, que dice que es prohibido. Por ejemplo, religión dice que la religión musulmana, en el libro sagrado, en nuestro libro sagrado, es prohibido beber alcohol y comer el carne del cerdo, por ejemplo. Uh-huh. Es una norma, algo obligatorio, y a pesar de esto hay gente que lo sigue y no. Hay, por ejemplo, leyes, hay personas que sí siguen la ley, la norma de la ley, hay personas que no siguen la ley. Y es una opción. Aquí digo que nadie me está viendo, nadie me está vigilando y cuando yo no bebo alcohol es porque no lo quiero beber, es mi opción simplemente y cada uno hace lo que le da la gana y no es una obligación o porque tengo miedo, por ejemplo, de mi familia o tengo miedo de mi país o de mi sociedad o etcétera. Yo vivo en Polonia. Entonces, ni la sociedad me controla, ni mis tradiciones me controlan, ni mi familia, ni nadie. Entonces, es mi propia opción. Uh-huh. Si yo quiero beber o no quiero. Si quiero comer esto o no quiero comerlo. Y puede ser una opción tal como otra cosa. Al final es una bebida. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que no pueden beber alcohol por alguna enfermedad o por seguir una dieta saludable, uh-huh, por perder el peso. Jane, no quiero errar. Yo leí en una revista polaca, no puedo decir el nombre porque no recuerdo, Uh-huh. decía que cuando nosotros hablamos diferentes idiomas también cambia nuestra manera de percibir al mundo. Uh-huh. Tú que eres políglota y también conoces idiomas que son un poco lejanos. Sí, muy lejanos. Entonces, ¿cómo ves tú esa manera de percibir? El idioma es tu primera puerta para entrar a la cultura. No puedes aprender un idioma sin incorporarte en la cultura. Uh-huh. Entonces forma una parte muy principal de la cultura. Y siempre si tienes ganas, siempre es algo como si tengo ganas de conocer algo de esta cultura, tengo que aprender su idioma. Si vas a aprender algún idioma, tienes que también tener un gran conocimiento de su cultura, de su Claro. aspecto cultural, histórico, etcétera. Y en mi caso, me gusta aprender idiomas, me gusta conocer diferentes culturas. Tengo un montón de amigos de diferentes lugares del mundo. Sí, claro, polacos, españoles, latinoamericanos, coreanos, indios, africanos. Y yo digo que soy de todo el mundo. No tengo no siento esta diferencia, de verdad. Que digo siempre, los humanos son iguales. Al final todos somos humanos. Y para mí, a mí no me importa, por ejemplo, si voy a hablar con alguien, no me importa su religión, sus creencias, sus preferencias sexuales, sus, no sé, ideas del mundo, pero sí me importa
cómo me trata, cómo trata a la gente, sí, cómo es como persona. Con el mundo, ¿no? Con el mundo. Pues sí. En este momento ya habíamos hablado también de que tú has hecho de comer, has intercambiado un poco tu cultura, Sí. pero tú tienes aquí también ya unos 3 años. ¿Qué es lo que tú te llevas de los polacos? ¿Qué es lo que tú has allá adaptado, hecho tuyo? Algo adaptado de los polacos. Creo que la tranquilidad. Por ejemplo, la sociedad polaca parece tranquila y los árabes y españoles comparten muchas cosas en común. También los latinos, que somos muy activos, hablamos de voz muy alta, expresamos con manos, con mímicas y sabes, no sé, siempre somos muy activos, podemos decir, o no sé cómo se puede. Efusivos, porque también me parece que los polacos también, creo que ellos se pondrían, están sorprendidos por lo que acabas de decir. Sí, no, sí, ya lo sé. Al principio parecen conservados, pero con el tiempo, sí, ya lo sé. Pero me refiero a la tranquilidad en la calle, la tranquilidad en la forma de hablar en un restaurante. Oh, claro. O no puedes hablar en voz alta, como si vas a un bar español, vas a no sé, hablar con voz muy alta o en el metro, sí. Pero aquí los polacos, si hablas en el metro en voz muy alta, todo te mira así de forma tan rara. Sí. ¿Qué estás haciendo? Por favor, más silencio. Y entonces, esto es lo que he adaptado de los polacos. Otra cosa es la prisa en los estudios. Aquí, por ejemplo, ves que los polacos comen en el corredor o por ejemplo, en la parada o en la estación en la parada del autobús o estación del metro, y ya que no tienen tiempo, siempre tienen prisa y leen en el metro, y esta forma de andas como loco con todo, sí. Es que esta forma de verdad es tan característica de los polacos. Y comen súper rápido también, ¿no? Todo súper rápido, que si tienes clases, si tienes que, no sé, no tienes tiempo, no hay, por ejemplo, en España o en mi país, siempre hay una pausa para comer entre las clases, por ejemplo. Aquí no, es que a veces tienes no sé, un día cerrado, completo, con clases seguidas, y no tienes tiempo para comer, solamente tienes como 15 minutos para cambiar el lugar y cambiar la clase. Durante estos 15 minutos tienes que comer algo de prisa, de pie, en el corredor, lo que sea. ¿Me entiendes? Y entonces es algo caracterizado aquí y lo he adaptado de los polacos, por ejemplo. Creo que sí, esto. Y la tranquilidad, más o menos, en mi vida, así. Sí. Entonces te llevas muchos amigos. Sí, tengo un montón de amigos polacos y me caen muy bien, me tratan con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. Lo más importante es que hay este respeto de culturas y siempre me comparten o compartimos juntas culturas y todo. Bueno, pues muchas gracias. Estuvieron con nosotros Luzane y Yagia. Mi nombre es Alexis Angulo. Nos escuchamos en el próximo programa de Desde Polonia en Español. Gracias a ti. Gracias.